Listo, yo creo que ya estamos casi todos. Buenas noches nuevamente. Bienvenidos al curso. Bueno, el curso está, el curso está enfocado a revisar las normas, a revisar el RETIE, la NTC 2050. Estas tres primeras sesiones es simplemente pues como una pequeña introducción, una pequeña revisión, podríamos llamarlo de alguna forma, de los conceptos básicos de la corriente alterna. La mayoría de lo que nosotros utilizamos diariamente, pues funciona en corriente alterna. Entonces, pues nosotros tenemos que tener más o menos una noción de cómo funciona, visto desde la perspectiva no solamente de la parte técnica, sino, como siempre hemos dicho, desde la parte matemática, desde la parte física, desde la parte química, desde la parte económica, desde la parte ambiental. Entonces siempre hemos tratado como hablar de la electricidad, desde diferentes enfoques. ¿Por qué? Porque es lo que siempre se ha hecho. La electricidad pues involucra muchos campos. Entonces a veces cuando uno le dicen, bueno, voy a hacer un curso de electricidad, uno se imagina pues conectando unos cables, poniendo que el bombillo, que poniendo la roseta, cosas como esa. Pero la electricidad pues es un poco más amplia, va más allá de lo que eh, personas que de pronto no están tan involucradas en este campo pues se imaginan. Nosotros pues ya tuvimos la oportunidad de hacer el curso de electricidad básica. En ese curso pues hablamos fundamentalmente de los parámetros más relevantes en la electricidad, que son pues la ley de Ohm, la ley de Watt, em, y con eso, pues, fue suficiente para realizar ciertos ejercicios, abordar problemas, pues, no tan complicados. En este curso, pues, queremos ir un poquitico más allá, ya no solo revisar los parámetros como la corriente, la tensión, la potencia, la energía, sino vamos a mirar cosas como la potencia activa, la potencia reactiva, em, el tema de la capacitancia, el tema de la inductancia. Entonces son elementos que tenemos que tener por lo menos en mente, más o menos pues entenderlos porque pues esto demanda tiempo, esto demanda dedicación como cualquier otra disciplina. Entonces tampoco vamos a pretender que en un curso de 40 horas donde tenemos únicamente 8 sesiones de hora y media, pues no vamos a salir expertos acá en todos estos conceptos que estamos hablando, sino que por lo menos nosotros entendamos, a grosso modo, que por lo menos sepamos que existen y que más o menos entendamos su funcionamiento. Este tema de la capacitancia, de la inductancia de la corriente alterna, em, debería uno tener pues ciertas capacidades, cierto conocimiento previo para poder entenderlo, como el tema de, por ejemplo, la resolución de ecuaciones simultáneas, el tema de la trigonometría es bastante importante cuando uno está estudiando electricidad. Obviamente pues no nos vamos a enfocar mucho en eso acá, hemos siempre tratado de dejar eso de un lado, pero sin embargo, pues hay que nombrarlo y hay que más o menos ver cómo es que funciona esto. Una vez que pues ya entendamos que es una senoide, eh, que es una señal alterna, tenemos ya la herramienta para poder ir a interpretar de una mejor manera las normas, que es pues el objetivo de este curso, revisar la NTC 2050 y el RETIE. Entonces en las próximas sesiones ya vamos a mirar un poco más en detalle esos conceptos, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 del RETIE. Entonces, necesitamos pues, a grosso modo, tener
una idea de qué es lo que nos están hablando ahí. Porque pues ahí sobre todo en el capítulo 2 que nos hablan del tema de la corrección del factor de potencia, conceptos como ese, pues tenemos que tener bien claro eh, qué es un desfase, qué es una carga inductiva, qué es una carga capacitiva para tener nociones de cómo interpretar esas normas. Listo, entonces vamos a arrancar acá con la presentación. Me confirman porfa si están viendo ahí la presentación, las diapositivas. Listo, Freddy, gracias. Fabio, Oscar, Sí, señor. William, listo. Entonces, ¿qué es una senoide? Entonces, vamos a explorar lo que les estaba diciendo, la corriente alterna, cómo se genera, sus características y sus aplicaciones en nuestra vida diaria. Al final de esta presentación, pues deberemos tener una comprensión básica de lo que es la corriente alterna y cómo es la que la utilizamos a diario. Acá a mí siempre me ha gustado pues revisar quiénes fueron los pioneros en estos descubrimientos. Tenemos acá en pantalla a Hans Christian Ørsted, que en 1800, en la década de 1800, descubrió que una corriente eléctrica pues puede crear un campo magnético. Nosotros ya revisamos lo que es un campo magnético. Eso lo hicimos en la primera sesión. Vimos que pues el campo magnético es generado por varias fuentes. Una de ellas pues es la corriente eléctrica que pasa a través de un conductor. También vimos que el campo magnético es generado en el núcleo de la Tierra y también se encuentra de forma permanente en los imanes. Entonces esos son algunos ejemplos de lo que es el magnetismo. ¿Esto por qué es importante? Porque todos los motores, todos los generadores están basados en el principio fundamental de los campos electromagnéticos. Entonces, uno de los primeros pioneros, aparte de Ørsted, pues fue Faraday. Es una persona pues que todos nosotros como electricistas la tenemos en mente, igual que Tesla, porque pues los aportes que hicieron fueron bastante generosos en este campo de la electricidad. Otra eminencia, por llamarlo de alguna manera, en este descubrimiento de las ondas electromagnéticas, pues fue James Clerk Maxwell. Él tomó las ecuaciones que ya habían hecho Ampère, Faraday y Gauss y las completó. Entonces, estas ecuaciones que ustedes están viendo acá, la primera es la ley de Gauss del electromagnetismo, la segunda es la del campo eléctrico, está la ley de Ampère y está la ley de Faraday. Entonces lo que hizo él fue conjugarlas todas. Eh, Él notó que no estaban cada una en forma independiente, sino que él las pudo ligar las cuatro. Entonces ese fue el gran aporte que hizo Maxwell y por ese descubrimiento que él hizo, em, pues pasó a la historia. Él, básicamente, para hablarlo en palabras sencillas, fue el que descubrió que las ondas electromagnéticas pueden viajar en el espacio vacío, sin ninguna restricción. Entonces, las ecuaciones que habían previamente violaban ese hecho. Ahorita, pues se sabe y gracias a ese descubrimiento es que gozamos de toda la tecnología que tenemos hoy en día en el tema de las comunicaciones, en el tema del transporte de la energía eléctrica, en el tema de la automatización, pues todo eso se desprende de todas de estas cuatro leyes. Obviamente ir a analizar esto, pues se sale acá de nuestro, perdón un segundo, llámame ahorita que estoy en clase, marica. O yo te llamo, mejor dicho. Listo, perdón. Em, entonces, este fue el que unió esas leyes, son bonitas de estudiar, son chéveres. Obviamente esto no es nada fácil, es complicado, pero
si uno lo analiza no desde el punto de vista estrictamente matemático, sino desde un punto de vista más físico, donde uno se imagine las líneas de campo, donde uno imagine estas cosas, usted no necesita ser un experto en matemáticas para destacarse como científico. Eso fue lo que le pasó precisamente a Faraday. Faraday era una persona que no era experta en matemáticas, pero él tenía la capacidad de imaginarse las cosas y se las imaginaba muy bien. Entonces ese es el mensaje. El mensaje es que no nos limitemos de pronto, que si no tenemos la suficiente formación académica, entonces no vamos a ser capaces de solucionar un problema. No, cada uno de nosotros pues tiene sus virtudes, tiene sus cosas, em, sus talentos, entonces no hay que dejarnos tampoco apabullar de las personas que de pronto sí tuvieran la oportunidad de acceder a la parte académica. Obviamente no, esto no aplica solamente en la parte eléctrica, sino pues en todos los campos del saber. Maxwell también pues se ganó un premio porque fue el que descubrió que los anillos de Saturno pues no eran un elemento sólido, sino eran elementos individuales, obviamente analizados a distancia parecieran que fueran un elemento único, pero son elementos individuales. Él pues ganó un premio Nobel de astronomía de física por este descubrimiento. Entonces es una persona pues bastante reconocida en el mundo de la ciencia. Tenemos acá en pantalla a Nikola Tesla. Ese sí pues creo que todos lo hemos escuchado porque pues es el ícono, es la persona que descubrió que transportar la energía en corriente alterna pues em, hace que la energía sea más fácil y haya menos pérdidas en ese transporte. Ese fue el gran descubrimiento de Tesla, pues él patentó acá su máquina en 1888, hizo pues unas demostraciones donde evidenciaban que pues estos motores eran más eficientes los de corriente alterna que los de corriente directa. La famosa guerra de las corrientes que fue con Edison. Edison pues era también aparte científico, él era una persona muy influyente en la parte económica y política. Él era más fuerte en esos campos. Él casi pues no tenía mucha habilidad en la parte técnica, como si la tenía pues Tesla. Obviamente pues Tesla con su conocimiento fue opacando a Edison. Tesla era el empleado de Edison. Obviamente, pues él se sintió agredido porque pues él quería comprobar que lo que él estaba haciendo era mejor y pues inició una campaña para desacreditar los motores de Tesla, donde electrocutaba animales, hacía una serie de cosas que pues no correspondían a la realidad, tratando de demostrar que la corriente alterna pues era peligrosa, cosa que pues al día de hoy no es cierto. Entonces, Edison pues sí fue una persona que, em, que lastimó mucho profesionalmente a Tesla en su desacreditación. Acá es lo que les estoy contando, lo de la campaña que hizo. Hubo una exposición en Chicago en 1893 donde Tesla pues logró iluminar acá esta plaza con su corriente alterna y demostrando que era la forma más eficiente de transportar la energía eléctrica. Pues es tan así que aún hoy en día pues en muchas partes del mundo todavía la seguimos utilizando. La corriente directa pues también tiene sus beneficios, sus bondades, pero la corriente alterna sigue siendo pues la que manda a nivel mundial. Acá vemos la hidroeléctrica que se construyó en las cataratas del Niágara en 1895. Se construyeron con los generadores de Tesla. Entonces fue una de las primeras plantas que hubo en el mundo. Obviamente pues esto se fue expandiendo a medida que fue pasando el tiempo, pues rápidamente, no solo en Estados Unidos, sino pues también en el resto del mundo.
Entonces, ¿cuál es la primera ventaja de la corriente alterna? La ventaja primordial es que nos permite transformar la tensión. Es decir, usted puede generar a una tensión relativamente baja. Estamos hablando de del orden de los em, 5.000, 10.000, 11.000 kilovoltios. Después usted la sube a una tensión superior. Estamos hablando del orden de los 200.000 voltios hasta los 500.000 voltios. Cuando usted aumenta esa tensión, ¿qué va a pasar? Cuando usted aumenta la tensión, disminuye la corriente. Lo que calienta el cable no es la tensión, sino la corriente. Entonces, cuando usted deja de calentar el cable, pues el cable no va a desperdiciar esa energía en energía térmica, sino que se va a conservar como energía eléctrica. Una vez, obviamente, que usted lo transporte kilómetros, estamos hablando del orden de los cientos de kilómetros, usted tiene que hacer una reducción, va a transformar nuevamente su tensión a niveles pues controlables. ¿Cuáles son esas tensiones? Pues generalmente del orden de los 13.200, 11.400 voltios. Y eso pues obviamente va a depender de la geografía, va a depender de la altura de las ciudades, va a depender pues de muchas cosas, pero más o menos oscila en ese rango. Entonces acá lo que les estoy contando, está la primera etapa que es la etapa de generación. En nuestro caso acá en Colombia pues tenemos un 70% de generación hidráulica. Ahorita pues con el verano que hubo pues estas represas han estado un poco bajas. Se han tenido que utilizar otras fuentes de generación como las térmicas. Pero históricamente acá en Colombia hemos utilizado más el agua. Entonces usted genera acá su energía eléctrica y la transporta, la sube de tensión, la transporta y cuando va a llegar al usuario final, pues vuelve y la disminuye. Por eso es importante que nosotros entendamos em, cómo es que funciona más o menos la corriente alterna. Ya vamos a ver em, esto en un ejemplo. En Colombia, la tensión típica de generación eléctrica varía dependiendo de la central generadora, pero generalmente se encuentra en el rango de los 11.000 a los 24.000 voltios. Estas tensiones luego son elevadas a niveles más altos, como 110.000 kilovoltios, 230.000 o incluso 500.000 voltios, para su transmisión a larga distancia a través de la red de transmisión eléctrica del país. Entonces acá las centrales históricamente em, más fuertes, pues han sido la central de San Carlos, que es una central hidroeléctrica, y ahorita pues la de Hidroituango, que pues todos conocemos que ha tenido pues sus inconvenientes, pero pues es una central que se ha convertido en la más grande de acá del país. En La Guajira también pues no solamente tenemos el tema de los paneles solares, de la generación solar, sino también de los parques eólicos, de los llamados molinos de viento. En la mayoría pues de las industrias, todos estos motores, todas estas máquinas que estamos viendo ahí, pues funcionan con corriente alterna. Entonces van a tener varias etapas, no solamente de potencia, esto no va a requerir obviamente solo electricidad, fuerza, sino va a requerir también un control de esas máquinas. Generalmente, pues usted tiene acá un diseño donde hace una cometida especial para la parte de la fuerza, para la parte de la potencia, es decir, para la parte de los motores, y hace otra cometida para la parte del control. Esta parte del control, pues, eh, ya alguna de ellas es en corriente directa y pues a muy bajas tensiones. Estamos hablando de 12, 24 voltios, cosas ya muy pequeñas que usted no necesita, sino solamente para controlar estas máquinas. Entonces estas máquinas sí están en el orden de todas las tensiones que pues tenemos acá hablando de baja tensión. Estamos hablando de motores que van desde los 110 voltios hasta los 440 voltios, pasando por los 220. Entonces son las tensiones más, eh,
usuales que manejamos a nivel industrial. Obviamente, pues hay particularidades, pero ya depende pues de las aplicaciones. Todos estos elementos que nosotros estamos viendo ahí en pantalla, pues funcionan con corriente alterna. La nevera, el extractor, la lavadora, el microondas, la plancha, la licuadora, todo esto, pues en su mayoría, ¿qué es lo que tiene dentro? Un motor. ¿Y cómo funcionan los motores? Con corriente alterna. Entonces, es importante más o menos que entendamos cómo funciona también pues un motor de inducción, motor jaula de ardilla, lo vamos a ver más adelante, pero por ahora pues nos quedamos con el concepto que estos elementos funcionan con corriente alterna. Obviamente pues la parte de la iluminación también estamos hablando de eso, de corriente alterna. La parte de las herramientas domésticas, lo mismo, que tiene una herramienta de estas, cualquiera que sea, la pulidora, el taladro, el destornillador, pues motores, que aunque pequeños, pues son motores eléctricos que tienen un principio de funcionamiento, eh, que es el motor de inducción, lo que estábamos viendo de Faraday. Todavía aún hoy en día utilizamos ese concepto. En la etapa pues de transportar la energía eléctrica tenemos diferentes eh, niveles de tensión y esos niveles de tensión pues van a tener acá un nombre. Entonces, cuando estamos hablando de la transmisión, cuando hablamos de transmisión, nos estamos refiriendo a transportar la energía eléctrica a largas distancias y a altas tensiones. Entonces tenemos acá, vea, 115, 230 hasta 500.000 voltios. Se puede llegar a tener una. Entonces acá va a haber una extensión muy larga, estamos hablando de cientos de kilómetros. Esa etapa la vamos a llamar transmisión. Entonces lo que estábamos hablando ahí anteriormente, va a tener una etapa acá de pasar de 22.000 voltios a estas tensiones de acá. Entonces esta es una etapa de elevación. Entonces elevamos la tensión, la transportamos cientos de kilómetros. Cuando ya llega a la ciudad, volvemos y reducimos la tensión a niveles más manejables. Estos niveles más manejables lo que nosotros llamamos la etapa de distribución, que es en media tensión. Entonces, cuando revisemos las normas, ahí nos van a dar unos valores de lo que se considera baja, media y alta tensión. Acá pues podemos ver eh, alguna idea de lo que es eso. Entonces acá en distribución estamos hablando de media tensión, estamos hablando del orden de los 13.800 voltios hasta los 69.000 voltios. Luego pues se reduce aún más la tensión y pasamos a niveles ya pues más manejables. A nivel doméstico pues se utiliza este rango de 208 voltios cuando es un sistema trifásico. Y cuando es un sistema monofásico, estamos hablando de 120 voltios. Em, Acá a nivel industrial, pues se utiliza también este nivel de 480 o de 277 voltios. Listo, no sé si de pronto haya alguna pregunta acá de los niveles de tensión, del principio de funcionamiento acá de estos motores. Si quedó más o menos claro. Si hay algo que adicionar ahí. ¿Alguna duda, pregunta, recomendación? Camilo Javier, sí señor, estamos grabando. No sé si me comentan ustedes algo de si esto de pronto sí les sirve a ustedes en su parte laboral, esta información, más o menos, poquito, mucho, es intrascendente. Profe, buenas noches con Buenas Adrián. noches, Adrián. No, para mí sí me sirve mucho porque nosotros manejamos lo que es la parte de bombas a 460, a 220, que son los ascensores, también tienen esos motores. O sea, para mí es indispensable y hay conceptos que yo no tenía muy claros Sí, y la señor. verdad es que sí me sirve bastante. Listo, entonces no sé si alguien más,
Adrián, por ejemplo, acá, no sé si de pronto en su equipo de trabajo tenga compañeros que estén en este curso. No, señor, no tengo compañero. Ok, listo. Lo que siempre hemos hablado, sea cual sea el trabajo, la disciplina que nosotros estemos ejerciendo, obviamente pues que tenga cosas que ver con la electricidad, siempre es primordial pues entender los conceptos básicos. Si usted ya entiende más o menos de qué le están hablando, pues usted se le va a facilitar una explicación posterior, por ejemplo, de motores. Por ejemplo, alguien que trabaje mucho con motores, ya pues usted va a saber cómo hago una conexión en estrella, cómo hago una conexión en delta, cómo hago una bifurcación. El tema del factor de potencia es importantísimo, el banco de los condensadores, lo que hablamos la clase pasada. Eh, Acá también hemos tenido personas que trabajan de linieros, es decir, haciéndole mantenimiento acá a estas líneas, allá colgados en esas alturas, en esos fríos, en esa cosa del clima. Nos han aportado acá mucho conocimiento, también en el tema de la seguridad, del tema de la equipotencialidad. Entonces es diferente en cualquier parte donde usted esté acá en esta línea, pues esto es un mundo inmenso. Hay gente que se especializa acá en la parte de la transmisión, otro en la parte solo de los transformadores, otros en solo motores, otros en hacer diseños industriales, otras personas en hacer diseños em, residenciales. em, es un sinfín de cosas que pues uno obviamente pues no se las sabe todas. Pero si usted nota en cualquier cosa que usted esté trabajando acá, en cualquier etapa, pues es lo mismo. Son los mismos principios. Obviamente pues tiene sus particularidades, pero si conocemos a grosso modo, pues se nos va a facilitar. Y pues esa es la idea de estos cursos tan cortos. En un curso tan corto es simplemente hacer una exposición para que las personas pues noten o vean más o menos de qué es lo que se trata, se acerquen allá de pronto al SENA o a otras instituciones a hacer pues ya cosas más especializadas, cosas ya de más tiempo, cosas más elaboradas. Ese es el objetivo acá de estos cursos. Listo, entonces vamos a mirar un poquito ya em, qué es una función, qué es una corriente alterna. Entonces tenemos acá una gráfica. En esta gráfica pues está en dos dimensiones. En el eje horizontal tenemos el tiempo y en el eje vertical, perdón, tenemos la tensión. Entonces, ¿de qué nos habla esta gráfica? Esta gráfica nos habla de que a medida que va pasando el tiempo, la tensión va cambiando. Entonces, si usted empieza a medir allá con su reloj y lo pone acá en el origen, usted arranca su reloj y la tensión va a ir haciendo esto. Entonces va a llegar a un punto máximo, a una tensión máxima. Acá cuando vemos esta V con esta M se está refiriendo a eso, tensión máxima. Va a llegar a un punto máximo. Luego va a disminuir, va a estar en cero. Luego va a ser negativa, es decir, va a venir por el otro lado del cable. Llega otra vez acá a cero y así. Entonces, pues esto tiene acá sus medidas, sus parámetros para uno entenderlo. Entonces, en la analogía que siempre hemos hecho con la luz intermitente, eh, la que estamos viendo pues ahorita ahí en nuestras casas, está haciendo precisamente eso. Ese bombillo se está prendiendo a un nivel máximo y en algún momento está apagado. Como es tan rápido ese movimiento, pues nosotros no lo vemos. El ojo humano no es capaz de verlo. Pero sí somos capaces de medirlos, por ejemplo, con un osciloscopio. Nosotros si conectamos un osciloscopio o un analizador de redes, lo que vamos a ver es precisamente esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que esta onda siempre tenga esta forma. Entonces, ¿quién va a dañar esta onda? La pueden dañar varios elementos. Por ejemplo, los motores la dañan en el sentido, voy a adelantar acá un poquito, que la corren hacia un lado o hacia el otro.
Entonces, si queremos tener esta onda, que es la que está punteada, y usted va y conecta muchos motores, la onda se va a correr. Entonces, cuando se corre, va a calentar el cable y ese calentamiento del cable pues va a dañar el cable, va a dañar el aislamiento del cable, va a dañar la vida útil del cable, de las protecciones, de todo lo que usted tenga ahí conectado, va a empezar a sufrir. Entonces, ¿qué necesito yo? Corregir ese factor de potencia. Eso se llama factor de potencia. Entonces usted vuelve y lo corrige y va a alargar la vida útil de los motores, del cable, de las protecciones, de todo. Algo que también daña la onda, devolviéndonos acá, pues es la parte electrónica. El televisor, el computador, el celular, en las industrias los PLC, todo lo que tenga que ver con electrónica, pues va a dañar la onda. Y esa onda se va a volver, no la va a correr, sino se va a volver ruidosa. Ya no va a ser una onda así limpia, sino va a tener acá picos, picos indeseables. Entonces hay varias formas de dañar la señal. Entonces una es el factor de potencia, que es el desplazamiento de la onda, y el otro es el ruido que se genera, que eso es lo que nosotros llamamos los armónicos. Eso es lo que se llama em, lo que hemos escuchado nosotros que se habla frecuentemente, el tema de los armónicos. Listo, volviendo acá a la parte del tiempo, entonces tenemos tiempo en el eje horizontal y tensión en el eje vertical. Entonces acá la tensión es una función, vea, que va a depender del tiempo. Entonces vamos a mirar acá. La parte matemática de esa onda es esta ecuación que estamos viendo ahí. Una ecuación muy sencilla, vea. ¿Qué quiere decir esta ecuación? Dice, la tensión que está en función del tiempo va a ser igual a la tensión máxima que alcanza esa onda, vea. Simplemente acá estamos describiendo de forma numérica qué es lo que está sucediendo acá. Va a tener una forma sinusoidal. Ustedes se acuerdan del seno y el coseno, es estas funciones que estamos viendo ahí. Esta función es una función seno. Va a tener una frecuencia angular que la vamos a medir nosotros en radianes por segundo, es dependiente del tiempo y tiene un ángulo de desfase, lo que estábamos hablando ahí del desfase que ocurre con los motores. Entonces es muy sencilla esta ecuación porque pues no tiene ahí pues cosas muy complejas. Lo único complejo sería esta parte del seno, complejo entre comillas, porque de pronto yo sé que en este momento llega uno del trabajo cansado por allá pensando en otras cosas. Esto lo tiene que ver uno por allá en 10.º grado, muchos pues ya salieron del colegio hace rato. Entonces, sé que pues no es tan sencillo de comprender, pero sí es importante que por lo menos lo mencionemos y más o menos entendamos de qué se trata. Entonces, acá está la explicación. Acá está la explicación de cada uno de estos parámetros. Acá tenemos la amplitud de la senoide, la frecuencia angular y la fase. ¿Si alguien tiene alguna duda? Creo que se les abrió ahí el micrófono. Listo, entonces continuamos acá. Entonces, acá hay cosas importantes que tenemos que entender. El tema del periodo. Entonces, ¿qué entendemos nosotros como periodo? Sin mirar acá, pues, la fórmula matemática. ¿Qué entendemos nosotros como periodo? Que me gustaría escucharlos ahí. ¿Qué es un periodo? Un cierto tiempo. El periodo, sí, efectivamente lo medimos en tiempo. ¿Dónde podemos ver un ejemplo de periodo? Físicamente, que no sea solo la parte eléctrica. ¿Qué evento físico es periódico? ¿O qué evento económico? Evento físico podría llegar a ser el día y la noche. Exactamente. El día y la noche es un evento periódico. ¿Qué es lo periódico? La rotación de la Tierra. La rotación de la Tierra ocurre cada cuánto tiempo. ¿Cuál es el periodo de rotación de la Tierra?
24 horas, ¿no es? 24 horas. Y el periodo de traslación alrededor del Sol, Un año. un año, que sería aproximadamente 365 días, dependiendo si es un año bisiesto o no. Por ejemplo, cuando se siembra eh, cualquier fruta o cualquier legumbre o cualquier eh, lo que sea, porque es periódico. ¿Cuánto dura, por ejemplo, la siembra del maíz? No sé, 6 meses, cosas así. O por ejemplo en la parte política, ¿cuánto dura el periodo presidencial o el periodo de un alcalde? 4 años. 4 años, ¿sí? Todo eso lo estamos midiendo en tiempo. Lo mismo sucede acá. ¿Cuánto sería el periodo de esta señal? Entonces acá ya vamos ahorita a hacer un ejemplo basado en estas ideas. Entonces acá nos está mostrando esta T es un periodo. Entonces, ¿qué vamos a entender nosotros como periodo? Lo vamos a entender como el movimiento acá de la onda hasta donde no se repite. Entonces el periodo es, yo digo, bueno, esta parte no se ha repetido, yo miro acá, sigo, termina ahí. Porque si yo empiezo acá, si usted nota, este fragmento es este mismo de acá. Entonces ya es repetitivo. Esto ya es repetitivo. Entonces acá está la T. Entonces, esto es un periodo. Acá si continúo sería 2 periodos. Y si sigo así, pues 3 periodos, 4 periodos. Nos va a servir esto para analizar que entre este punto y este punto, esa información nos va a ser suficiente porque nosotros ya sabemos que esta parte pues es exactamente lo que ocurre en el primer periodo. Esto pues para simplificar los cálculos. Entonces, acá tenemos la frecuencia angular. La frecuencia angular pues no es más que 2pi por f. ¿Qué es f? F es ciclos por segundo o hertz. Entonces, ¿cuál es la frecuencia que se utiliza acá en Colombia? 60. 60 Hz o 60 ciclos por segundo. Es decir, esta onda tiene una velocidad angular de 60 Hz por segundo. ¿Por qué angular? Porque se está midiendo es la rotación de allá del motor, del generador. Por ejemplo, allá en San Carlos, ese generador está girando. Entonces, lo que nosotros no medimos no es una velocidad lineal, por ejemplo, la de un carro. La velocidad de un carro es lineal, la velocidad de un motor, la velocidad de una rueda, la velocidad de un carrusel, por ejemplo, son velocidades que son circulares. Eso es lo que nosotros llamamos acá velocidad angular o frecuencia angular. Acá estamos refiriéndonos es a la frecuencia angular. Y la medimos en radianes por segundo, así como la velocidad lineal nosotros la medimos en metros por segundo, acá la medimos es en radianes por segundo. Y por último, pues tenemos la fase. Ya ahorita lo vamos a ver más claro en un ejemplo que veamos. Listo. Entonces la frecuencia, ¿qué va a ser? La frecuencia simplemente va a ser el inverso del periodo. Cuando nosotros escribimos 1 sobre cualquier número, estamos estamos sacando el inverso de ese número. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos frecuencia angular. Y la medimos en hercios. El periodo lo medimos en tiempo. La velocidad angular la medimos en radianes por segundo. Hay que tener también muy en cuenta eh, la parte de las unidades. Acá este fase, acá cuando me hablan de fase, es precisamente esto, ¿ve? El corrimiento que hay de la onda. La onda tiene la misma naturaleza, es la misma, solamente que se corrió en el tiempo. Está corrida en el tiempo. Eso es lo que está sucediendo. Y pues este evento es muy frecuente en lo que estamos hablando del tema de los motores. Los motores son los que generan esta parte. ¿Por qué? Por su naturaleza inductiva. Porque ya pues miramos que es un inductor, que es una bobina, ya vimos que la corriente se retrasa porque pues tiene que recorrer mucho espacio, entonces por eso es que sucede esta parte. Con el condensador pues ocurre lo contrario.
Con el condensador, la corriente se adelanta a la tensión. Con el inductor, la corriente se atrasa a la tensión, tomando como referencia acá pues la tensión, precisamente. Entonces hay diferentes formas de ver este fenómeno. Listo, entonces, no sé cómo les pareció esto. Muy fácil, muy difícil. Sé que pues toca repasarlo. Hay a las personas que le llama la atención esta parte, pues ahí más o menos ya tienen una idea de que toca ir a revisar. Entonces, obviamente esto, así hablado en palabras, es más complicado. Vamos a hacer un ejemplo ahorita que vengamos del descanso. Faltan 10 para las 8. Tomémonos un descanso de 10 minutos. Listo, creo que ya estamos casi todo. Les voy a compartir acá nuevamente la presentación. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando bien? Sí, ¿Están señor. viendo la Señor. pantalla? Sí, señor. Listo, Julio, gracias. Listo, entonces vamos a hacer acá un pequeño ejercicio ya con lo que estábamos hablando ahí anteriormente. Entonces el ejemplo dice lo siguiente. Halle la amplitud, fase, periodo y frecuencia de la siguiente senoide. Entonces nosotros tenemos que identificar qué es una senoide. Una senoide pues va a tener su amplitud, va a tener su periodo y va a tener su desfase. Entonces la primera pregunta, ¿cuál es la amplitud? ¿Cuál es la amplitud acá en esta senoide? En esa fórmula que estamos viendo ahí, en esa ecuación. Profesor, el 12. El 12, ¿cierto? ¿Todos estamos de acuerdo? El 12 es el primer número y es la amplitud. ¿Qué quiere decir eso? Que esa senoide tiene una tensión máxima de 12 voltios. Acá estamos hablando de tensión. Esto que estamos viendo acá, toda esta ecuación, son voltios. Estamos hablando ahí de voltios. Esos son voltios. No podemos olvidar eso. Voltios. Listo. Segunda pregunta, ¿cuál es la fase? ¿La fase en qué la medimos? La fase la medimos en grados, ¿cierto? Entonces, de estos números, ¿cuál está en grados? El 10. El 10. Entonces, tiene una fase de 10 grados. Entonces, devolviéndonos acá un poquito, entonces. Estamos tratando de convertir esto en esto, o sea, lo estamos tratando de dibujar. Entonces, ya sabemos, acá la información me dice que es una onda coseno. La onda coseno y seno en esencia son la misma, solo la diferencia que están desfasadas, ¿cuánto? 90 grados. Entonces, lo máximo que va a llegar esta onda es a 12 voltios. Es decir, esta parte de acá es 12 voltios. Tiene un desfase medido con relación al origen de 10 grados. Listo, hasta ahí vamos bien. Ahora me están diciendo, ¿cuál es el periodo? ¿Cuál es el periodo de esta senoide? Entonces esto pues sí lo vamos a explicar acá porque pues no es tan intuitivo. Bueno, acá queda la solución, vea, acá nos marcan, la amplitud son 12 voltios, la fase son 10 grados, hasta ahí vamos bien. Ahora la parte del periodo simplemente es utilizar esta fórmula de acá. Periodo es igual a 2pi sobre la velocidad angular. Entonces, ¿cuál es la velocidad angular acá en esta ecuación? Siempre el número que acompaña a la t. Ese va a ser la velocidad angular. Entonces, el periodo va a ser 2pi sobre 50, que es el número que está acompañando acá la t. Usted hace este procedimiento allá en su calculadora, obviamente esto no lo va a hacer uno a mano, y le va a salir este resultado.
O sea, que esa onda tiene un periodo de 0.12 segundos. Devolviéndonos acá a la figura, entonces lo que estaríamos midiendo es esta parte de acá, desde el 0 hasta el t. Y eso vale 0.12 segundos, porque recuerden que estamos midiendo es tiempo. Es con respecto al tiempo. Y la última parte que me dicen es, halle la frecuencia. Entonces la frecuencia sabemos que es el inverso del periodo. Entonces le sacamos el inverso a 0.12 segundos y nos da que la frecuencia es de 7.95 Hz o 7.95 hercios, como lo querramos leer. Lo mismo. Hertz o hercios es lo mismo. O ciclos por segundo, también es válido. 7.95 ciclos por segundo. Entonces esa sería la frecuencia de esa onda. Entonces sí, hay maneras de pasar de la ecuación a usted ir a dibujar la onda. ¿Por qué es importante esto? Porque la mayoría de los elementos, como el osciloscopio o el analizador de redes, usted tiene que saber interpretar todas estas variables. No solamente desde el punto de vista de la ecuación, sino desde el punto de vista de revisar el gráfico. Entonces, ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a mirar de acuerdo a un gráfico, vamos a tratar de sacar la ecuación, ¿listo? Que es la parte más interesante, porque es como si estuviéramos leyendo una máquina de estas, un medidor de estos. Listo, antes de eso, no sé si haya alguna duda con este ejercicio, de dónde sacamos estos números. Como ustedes se pueden dar cuenta ahí, no hay que analizar absolutamente nada, sino saber aplicar las fórmulas. Entonces, ya fórmulas preestablecidas, solamente es ir a reemplazar números en una calculadora y ya. No sé si alguien tenga alguna inquietud, alguna duda. Esa fórmula se saca como especie de raíz cuadrada, profe. Vamos a devolvernos acá. Esta es la fórmula original. Esta parte, voy a copiarla acá, es lo mismo que esta de acá. Es exactamente la misma. Tienen la misma fórmula, la misma forma. Voy a poner esta arriba, la fórmula general, y esta es la fórmula que estamos viendo. Entonces, acá simplemente es BM, pues es el 12. Seno es el mismo coseno. Tienen la misma fórmula, pero están desfasadas 90 grados. Este omega, que es la velocidad angular, es el 50. Y este es el desfase. Obviamente esto está en voltios. No tiene nada que ver con raíz cuadrada. Ahí si observamos no hay ninguna raíz cuadrada. Como les digo, esto pues simplemente, esta sí sería bueno que nos la aprendiéramos de memoria para entender cuáles son los parámetros de una onda sinusoidal, que es pues la más común. También hay ondas triangulares, ondas cuadradas, pero esto pues ya se sale un poquito de acá del tema del curso. Nosotros, obviamente en la transmisión de energía eléctrica, utilizamos son ondas sinusoidales. ¿Por qué sinusoidal? Porque eso es lo que se produce en un generador. Entonces, este evento físico no solamente ocurre desde la parte eléctrica, sino de la parte mecánica. Acá también está describiendo cómo se mueve, por ejemplo, un resorte. Entonces, gente que de pronto estudie mecánica, que quiera diseñar el resorte de un carro, utilizaría esta misma fórmula, porque esto se llama el movimiento armónico simple. Esa es la ecuación que siempre hemos visto. También lo podríamos ver en un péndulo. Entonces esta ecuación describe varios eventos físicos. Entre ellos, pues también obviamente la rotación de un rotor, valga la redundancia, en un estator, que es lo que tiene pues un generador eléctrico. Eso es lo que está sucediendo ahí. Listo, entonces como les decía, vamos a hacer un ejercicio más interesante, que es simular que pues estamos leyendo la pantalla de un osciloscopio. Entonces nos dice, un generador eléctrico. Dice,
La gráfica muestra una pantalla de osciloscopio que indica la variación en tensión de una corriente alterna, producida por un generador simple. A. Encuentre la tensión máxima producida. Entonces hagamos el A. ¿Cuál sería la tensión máxima producida acá? Leyendo ese osciloscopio. 50. Yo de 50. Listo, 50. ¿Más opiniones? 45. 45, listo. ¿Más opiniones? ¿Pico? 5, listo. ¿Más opiniones? No, me refiero a 45 pico. Ah, 45, sí, ok. Sí, ya lo entendí, Luis. 45, ¿sí? ¿Alguien dice 49 o 48? Miremoslo ahí dos Esa, minuticos. esa está ahí en 48, profe, porque está 2 rayas abajo del 50. Listo, 48 nos dice Mauricio. 45. 45, listo. ¿Alguien más? Listo, analicémoslo ahí entre todos. El nuevo sistema operativo, porque este no simplemente es Si una tenemos acá el 0 y acá el 50, vemos que la onda no está totalmente en el 50, o sea, ya quedó descartado el 50, está un poquito antes. ¿Cómo sabemos cuánto antes? Pues contamos las rayitas que hay acá. Entonces, si del 0 al 50 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 rayas, ahora sí podemos decir sistema operativo cuánto equivale acá. nosotros nos vamos a Microsoft y 9. sistema operativo 45. Las líneas grandes equivalen a 10. Ah, porque ahí la estamos mirando y mire la de los de abajo hacia arriba y verá que está dos puntos hacia abajo. Tenemos que dividir acá del 0 al 50 hay 10 rayas, ¿cierto? O sea que cada una de estas, ¿cuánto equivale? 5. A 5, porque dividimos 50 entre 10, si hay 10, 50 entre 10 es 5. Y contamos entonces 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45. Entonces podemos decir que efectivamente la tensión pico o la tensión máxima, que es lo mismo, ya ustedes introdujeron el concepto de pico, también se le llama pico, eh, es de 45 voltios pico. Hay otro concepto que es la tensión pico a pico. ¿Cuál sería la tensión pico a pico? Es decir, desde acá hasta el pico negativo. 90. 90. 90 voltios pico a pico. 90 voltios pico a pico. O 50 voltios pico. O 50 voltios máximo. Hay otro concepto que lo vamos a revisar después con calma para no distraernos acá, que se llama la tensión RMS. Eso la vamos a ver con calma. Listo. Siguiente pregunta. No sé si alguien ya, los que dijeron 48 o 49, quedaron satisfechos con la respuesta o tienen alguna inquietud adicional. Listo, bien. Creo que es la parte más fácil. Continuemos entonces con la siguiente pregunta. Listo, acá nos dice la explicación, 45 voltios. B, encuentre la frecuencia, es decir, ciclos por segundo del generador. ¿Cuál es la frecuencia? Entonces vamos a traer por acá esta fórmula. Traigámosla por acá para que la tengamos en cuenta. Y la vamos a pegar por acá al ladito, para que la veamos. La fórmula es solamente, vamos a quitar esto de los números. Vamos a dejar ahí el hertz porque obviamente nos va a dar ahorita en hertz. Y vamos a quitar este
esta constante acá. Entonces tenemos que hallar cuál es ese número que está ahí, el que nos hace falta para completar esa ecuación. Entonces me está preguntando, ¿cuál es la frecuencia de esta onda? Y utilicemos esta. Frecuencia es igual a 1 sobre t. Y t es esta de acá. Entonces traigámosla acá. Y borramos esta parte de acá. Va a cambiar ese solamente el 50. ¿Qué número metemos ahí? 45. 45 nos dice ahí el compañero. ¿Más opiniones? Devolvámonos acá un segundo. Ahí está. Vea lo que es t. T es del 0 a la t. Este es el número que estamos buscando. O sea, ya analizamos verticalmente. Ahora tenemos que analizar horizontalmente. Entonces, del 0 a la t. Entonces busquemos la t. ¿Dónde está la t acá en esta gráfica? Sería 0.3. 0.3 dice ahí el compañero. Vea que acá hay un 0.1. Tengamos ese 0.1 en cuenta. El periodo es que usted analice la función en el momento que ella no se repita. Es decir, que mire horizontalmente cuántos cuadritos está ocupando sin que se repita. Porque ustedes pueden estar viendo ahí que es una función repetitiva. Es decir, es una función cíclica. ¿Por qué? Porque la naturaleza del generador es cíclico. ¿Cuánto dura? El tiempo que usted lo deje conectado. Sería 0.2. 0.2. ¿Listo? ¿Más opiniones? Sí, señor, 0.2. Listo. ¿De dónde estamos sacando ese 0.2? Porque cada cuadrícula es de punto 1. Cada cuadrito de estos, o sea, desde acá el 0 hasta acá, no sabemos cuánto vale. Es como si cuando analizamos acá, nos tocó dividir, porque nos dan unas referencias, me dicen, del 0 hasta este punto vale 50. Usted divide acá, lo mismo me están diciendo acá. Desde el 0 hasta este punto vale 0.1. Quiero saber cuánto vale cada cuadro de estos. Si 4 cuadros, 1, 2, 3 y 4, valen 0.1, ¿cuánto vale un solo cuadro? Punto 0.25. 0.025. Exactamente. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, señor. Ahora, Profe, el periodo de la función ocupa ¿cuántos cuadros? ¿Uno o dos? ¿O 1,5? ¿O cuántos? 2. 2, dice ahí el compañero. Miremoslo bien. 1. Sin que se repita. 1. 1, ¿cierto? Porque vea, esta parte de acá empieza ahí, listo, baja, vuelve y sube y termina acá. Porque si yo empiezo a contar esta parte, vea, esta misma parte es esta de acá. Entonces no puedo repetir, el periodo solamente es uno. Entonces esto tiene un periodo, 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos, 5 periodos. Entonces un periodo mide solamente un cuadrito y ya miramos que el cuadrito mide 0.1 dividido 4, que es 0.025. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces vamos a poner acá 0.025 y hacemos esa operación ahí en la calculadora, porfa. La voy a hacer yo acá en la mía. Simplemente 1 dividido 0.025.
¿Me confirman ahí por un valor, por favor? 40 me dio en la mía. A mí también. Entonces estamos bien. 40. Sí, señor. Listo, estoy ahí verificando 40. ¿40 qué? Hertz. Listo, 40 Hz. ¿Sí ve? Fácil. Entonces ahí, usted haciendo un análisis de la gráfica, usted halla que esa señal tiene una frecuencia de 40 Hz. ¿Listo? Ahí la tenemos. Entonces vamos a ver acá la respuesta. Entonces acá está la explicación de lo que acabamos de hablar ahí, 40 Hz. Listo, vamos a la otra pregunta. Ahora dice, encuentre una fórmula que describa la variación en tensión como función del tiempo. Es decir, esta. Tenemos que rellenar estos datos. Entonces ya analizamos que es de 40 Hz. Vamos a quitar esta. Esta no la utilizamos del periodo. Y vamos a poner. Entonces, BM, ¿cuánto vale? B sub M. 45. 45. Eso es lo que nos están pidiendo. 5. Si necesitábamos la de esta de acá para hallarla, pero vamos a utilizar acá donde ya esté despejada. Bueno, utilicemos esta. Entonces vamos a ponerla acá y vamos a despejar esta función. Entonces, lo que está dividiendo lo paso a multiplicar y lo que está multiplicando lo paso a dividir. Es decir, este número, este factor, que es omega, lo va a pasar acá. Solo el de abajo. Y lo voy a poner acá. Es decir, lo que está dividiendo lo paso a multiplicar. Y lo que está multiplicando lo paso a dividir. O sea, quito esa t. Ahí lo único que hice fue invertir las posiciones, ¿sí ven? Ya. Entonces, ya como sabemos que t es 40, que es el periodo. Mentiras. ¿T cuánto vale? 0. ¿Qué? Fue que 0.025. 0.025. Hagamos esa división ahí rápido en la calculadora. Porfa, me ayudan. 2pi. 0,157. 0,057, ¿así? No, señor. 0,157. Listo, 0,157. Queremos cositas interesantes. Primeramente, aquí podemos encontrar un personaje. Esa es una opción, o la otra opción, esto ya lo podíamos meter acá, como omega, ¿cierto? Escribir ahí. Una forma más elegante es solamente dividir el 2 entre 0.025, eso me va a dar 80, que generalmente como se escriben estas ecuaciones, y le pongo el pi. Le escribo acá el pi. Entonces me pongo lento un poquito. Esa es una forma usual de escribir este mismo número. 80pi es igual a 0.157. ¿Estamos de acuerdo? Si usted escribe en lugar de 80pi, escribe 0.157, también está bien, no importa. Y por último, vamos a poner el desfase. Entonces esta sí se las voy a explicar porque no creo que tengamos tan fresco la memoria de saber cuál es la función seno y la función coseno. Entonces, la función seno, vamos a imaginar que esta punteada está totalmente simétrica a este eje. Ahí como pueden ver, pues está un poquito corrida, pero vamos a imaginar que está simétrica. Cuando está simétrica,
es la función coseno. Por eso siempre decimos que la función coseno es par. Se refiere a eso, a que está simétrica. Entonces la función coseno es simétrica al eje. Y la función seno arranca desde el 0. Ustedes pueden ver que es la misma. Entonces coseno y seno. Entonces analicemos esta de acá. ¿Esta función es seno o coseno? Seno. Seno. Coseno. Miremosla bien ahí 2 minuticos. Un minutico. ¿Seno o coseno? Coseno. Coseno, ¿cierto? Coseno. Porque imagínese acá la otra parte, vea. Ah, ok. ¿Sí la ve? Obviamente acá el 0 hacia atrás no la muestra. Entonces esta función es coseno. Y yo le estoy dando acá la fórmula general como seno. Entonces para que esta función se me vuelva coseno, tengo que ponerle acá 90 grados. Y ya. Ahí ya quedó armada la senoide. 90 grados. Puede ser 90 o menos 90. Es indiferente. Porque puede estar adelantada o atrasada. No importa. 90 grados. Entonces usted puede dar la respuesta como usted quiera. Vamos a dejarla positiva. Y esta ya sería la respuesta total. Entonces, 45. Ya supimos de dónde lo sacamos. Este 80pi con esta fórmula. Sacando la información de la gráfica. Y el 90 también de la gráfica. Sabiendo que esta función no es seno, sino que es coseno. Entonces acá más adelante están resumidas ya las respuestas. Esta es la respuesta que entregamos, vea. Tiene una forma también de escribirla en forma de coseno. Entonces simplemente usted para pasarla a coseno, pues quita este 90 grados y hace acá la multiplicación. Es lo único que se hizo ahí. Pero esta es la respuesta pues más elegante que nosotros podemos presentar. No sé si hay alguna duda. Si quedó más o menos claro. Esta es la parte importante, saber leer el osciloscopio. Profe, hágame un favor y me disculpa mi ignorancia. Ese Señor. 2pi dividido 0.25, no lo entendí ahí bien. ¿De dónde Listo, salió el ese. 0.57? Ok, Lo acá hizo y no. el omega, esta letra se llama omega, que es del alfabeto griego, y la leemos como frecuencia angular, y dice es igual a 2pi sobre t. Esto ya es una fórmula empírica, o sea, ya está dada. No tenemos que sacarla de ningún lado. El 2pi obviamente es una constante y el periodo lo vamos a sacar de la información que me está dando el osciloscopio. Entonces el periodo se refiere al movimiento de la onda donde no se repite. Entonces detectamos que no se repite precisamente en un cuadro. Entonces tenemos acá que en un cuadro tiene un periodo. Como me están diciendo que el 0 a este punto mide 0.1 segundos, entonces yo intuyo que cada uno de estos cuadros es una cuarta parte de 0.1. Entonces dividimos 0.1 dividido 4 me da 0.5 segundos. ¿Listo? Entonces el 2pi es constante, ya viene de la fórmula, una fórmula empírica. Cuando decimos empírico es que hacen varios experimentos físicos del péndulo, del resorte y de la parte eléctrica y llegan a la conclusión de que esto es así, de que funciona. Y hacemos la división y me da este número que tenemos ahí en pantalla. La multiplicación, profe. Ajá. La división, 2pi dividido 0.025. Y esto se mide en radianes sobre segundo. Radianes por segundo. Tenemos que tener en cuenta ahí el tema de las unidades.
Sí, ahora sí, Luis. ¿Y el 80 cómo se obtiene el número? El 80 simplemente es una manipulación acá que hicimos. Si usted va y hace en su calculadora 2pi sobre 0.025 le va a dar este número. Pero si solamente divide el 2 entre este número, que es algo válido, le va a dar 80. Y lo deja expresado que lo va a multiplicar por el pi. Porque obviamente pi, al ser un número irracional, siempre nos va a dar algo irracional. Si lo dejamos acá expresado, pues nos va a dar un número más bonito, vea. Este pues es un número visualmente más bonito, 80, que es 0.157. Y así es como pues está en la mayoría de los ejercicios. Hay que tener siempre en cuenta el tema de las unidades. Digamos, si usted quiere escribir segundo, hay personas de pronto que dicen segundo así y ponen SG. Eso es algo que no se debe hacer. O así, tampoco. Solamente la S, segundo. Vea, porque acá está la S, ¿sí? Hay cositas ahí que revisar. Obviamente lo que dijimos al principio de la clase, uno en hora y media, cansado que llega del este, no va a asimilar muy bien estas cosas. Eso le toca a uno con la mente fresca, ir a revisarlo, ir a volverlo a hacer, ir a analizar qué es lo que se está haciendo. No sé si haya más inquietudes. Profe, a mí el 80 no me dio en calculadora. 2 dividido 0.025, ¿cuánto le dio? 2 dividido 0.025. Dividido me da Sí, sí. 251,327. Sí, es dividido. O Multiplicados sea, me da 0,157. no, dividía 2, solamente el 2, entre 0.025. Eso le va a dar 80. ¿Sí? ¿Me confirma? Ah, Sí, 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 le da 80. Ahora, multiplique 80 por pi. 80 por pi me da 251,32. Que es diferente a este número, ¿sí? Sí, señor. Entonces revisemos este número. Sí, a mí también me dio eso. Entonces 2pi dividido 0.025. Me da 327. 251.32. Entonces este número está mal. Acá es 251,327. Perdón. Vamos a revisar acá la respuesta que nos daba en el libro. Sí, es esta, vea, 251.32. Ahí habíamos cometido un error. Habíamos cometido un error con este número. ¿Cómo verifico yo que este número esté bien? Pues haciendo lo inverso, sacándole la inversa. El inverso de este número le tiene que dar el periodo. Según esta, o sea, cuando me refiero a inverso, después empezar a devolverlo. Acá simplemente es una manipulación matemática que se hace de dividir el 2pi entre el 0.25, lo dejo expresado como 80 y después lo multiplico por pi y efectivamente nos da esto de acá, 251.327, que es la frecuencia angular medida en radianes por segundo. Ahí habíamos cometido un error. Listo, ¿más preguntas? Listo, entonces la idea es, yo les comparto esta grabación ahí en el canal de YouTube. Para los que tengan pues el interés, la idea es que pues repitamos el ejercicio eh, para entenderlo mejor. Obviamente hay muchos más ejercicios.
Les voy a compartir también, señor. Sí, Oscar. Listo, entonces la idea era que miráramos más o menos cómo es que funciona la tensión alterna, la corriente alterna. No sé si quedó más o menos claro cómo se mide. Los aparatos para medir esto pues son el osciloscopio y el analizador de redes. Obviamente los analizadores de redes modernos, usted no tiene que hacer nada de esto. Él ya, inclusive, hay unos que usted le dice en qué país está. Como en todos los países las normas no son iguales, usted le dice, no, yo quiero que usted me haga los cálculos de acuerdo a la norma colombiana, al RT y a la NTC 2050, y el mismo, y usted le puede cargar esos códigos, le puede cargar esas normas. Entonces él hace el análisis, él detecta la falla, él detecta el tema de los armónicos, el tema del desfase, y hace una comparación con la norma. Si la norma le dice el factor de potencia máximo que usted puede tener es de 0.8 y usted está en 0.7, entonces le dice, listo, usted está fallando en tiene esta falla, les recomiendo que la solucione poniendo un banco de condensadores de tal, o también para filtrar el tema de los armónicos. Obviamente, ¿cuánto vale una máquina de esas? No son baratas y hay que pues saberlas también manejar. Las herramientas más básicas, pues sí, a usted le toca ya ir a hacer el análisis ya un poquito más manualmente, por llamarlo de alguna manera. Obviamente no lo va a hacer a mano, sino pues con herramientas computacionales, pero pues ya tiene un proceso un poquito más largo. Pero ¿qué es lo importante siempre? Pues saber qué es lo que uno está haciendo, porque la máquina pues también es propensa a errores. Usted le dice, no, haga tal cosa y usted pues no tiene ni idea de qué es lo que le están hablando, pues ahí ya más o menos uno refresca qué es la frecuencia, qué es la velocidad angular, qué es la tensión, la corriente, el pico a pico, el periodo, la RMS que no hemos hablado, pero es el lenguaje de la corriente alterna, entonces tenemos que más o menos manejar. Listo, no sé si haya alguna inquietud adicional. Acá revisando, faltan personas por inscribirse no, sino darse como de alta ahí en el Classroom, añadirse al grupo para entregar la tarea. Hay unas personas que ya la entregaron, eh, tienen pues una presentación bien, unas conclusiones bien hechas. No les respondí ahí por el grupo para que pues que no quede para no darles la respuesta, mejor dicho. Ahí hay respuestas que están bien, otras que no están tan bien. Entonces la idea es que sigamos trabajando en eso. Sí, tratemos de hacer el ejercicio de una manera autónoma, de una manera consciente. Si tienen dudas, ahí está la grabación. Simplemente es hacer el mismo ejercicio que hicimos ahí en la clase. Solamente es cambiar el valor de la resistencia. Si cambiamos el valor de la resistencia, obviamente va a cambiar el valor de la corriente. Si cambia el valor de la corriente, pues cambia la velocidad con la que se carga el condensador. Entonces, entre más resistencia, menos corriente, entre menos corriente, más tiempo. Esas son conjeturas a las que tenemos que llegar. El tema de las unidades, también tener cuidado. Y ahí en la fórmula, alguna persona me preguntó que el 5 de dónde salía. El 5 es una constante. ¿Qué es una constante? Por ejemplo, esta que estamos viendo acá, en esta fórmula. Vea. Si la fórmula es general y dice 2pi sobre t, lo único que es variable es la t. 2 es un número y es constante. Pi es un número y es constante. ¿Qué quiere decir que sea constante? Que no va a cambiar. Lo mismo pasa en la fórmula para hallar la capacitancia. Para hallar no es ni la capacitancia, sino para hallar el tiempo en que se demora el condensador en cargar.
porque la capacitancia ya la sabemos. Habíamos dicho que el condensador era de 5 microfaradios, creo, El condensador era de 10. de 10 microfaradios. Ujú. Entonces también lo importante es eso, o sea, que entendamos las medidas, que la capacitancia se mide en faradios, que la inductancia se mide en henrios. Eso es lo importante. Ya los números, pues obviamente estamos propensos a errores, no importa. Lo importante es el tema más que dar un número, dar también las unidades bien hechas, bien dadas. Listo, no sé si alguien tenga alguna duda de la tarea o de lo que vimos hoy. Igual lo que hemos dicho, la tarea usted la puede entregar el día que usted considere, el día que usted tenga tiempo. Lo importante es que aprovechemos el curso, que no sea tan venir a conectarnos acá a perder el tiempo, sino que saquemos algo de provecho. Listo, entonces vamos a llamar Lisa rápidamente ya para irnos a descansar. Oscar Manuel Beltrán. Presente, profesor. Listo, Oscar, gracias. Luis Daniel Bolaños. Buenas noches, presente, profe. Listo, buenas noches, Daniel. Richard Emir Cancelado. Julio César Cañón. Presente, profesor. Muchas gracias. Listo, con gusto. Camilo Javier Castellanos. Sí, señor, buenas noches, presente. Buenas noches. Wilmar Hernán. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches. Juan Esteban Chacón. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias. Harold William Chacón. Presente, profesor. Gracias. Mauricio Contreras. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Álvaro Cortés. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches. Gracias. Carlos Javier Espinosa. Buenas noches, Carlos Javier. presente. Listo. Oscar Javier Gómez. Leonardo González. Porque se me había perdido la mano. Michael Andrés Guzmán. Porfa, los que ya me colaboraron ahí con el micrófono. Michael Andrés Guzmán. Luis Adrián Herrera. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Raúl Julio. Manuel María Lazo. Buenas noches, presente. Gracias. Miguel Ángel López. Mauricio Méndez. Presente, gracias. Con gusto. Luis Alirio Mendigaño. Presente, profesor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, con gusto. Di Santiago. Luis Ferney Mendoza. Luis Arsenio Patiño. Presente, profesor, gracias. Feliz noche. Igualmente. Daniel Isidro Porras. Presente, profe, gracias. A ustedes. Leonardo Poveda. Presente, profesor, muchas gracias. Esto con gusto. Dani Mauricio Kikazake. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. José David Ramírez. Milton Lenny Reyes. Presente, profesor, y muchísimas gracias. Con mucho gusto. Freddy Giovanni Rodríguez. Presente, profesor, muchas gracias. Con gusto. Fabio Rodríguez. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. José Miguel Rodríguez. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Omar Jessy Salinas. Presente, profe. Listo, gracias. Gilberto Yepes. Presente, buenas noches. Buenas noches. Listo, ¿faltó alguien por llamar? Profe, yo.
¿Cómo es su nombre, compañero? José Camilo Soriano. Soriano. Soriano, su merced viene hasta hoy. Sí, profe, es que no había podido asistir. Pilas también con eso, ¿no? Listo, Porque el señor. tema de la asistencia, pues también es parte de la nota. Listo, profe. ¿Alguien más? ¿Soriano sí ha entregado los trabajos? Sí, señor, profe, ya lo ¿Los dos subí a la ejercicios? plataforma. Listo, bien. Listo, entonces nos vemos el jueves. Ahí tienen tiempo para que le sigan cacharreando a la tarea y para que revisen lo que hicimos hoy. Les voy a compartir esto ahí por el canal de YouTube. Entonces que descansen y nos vemos el jueves. Gracias por la asistencia. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Profe, gracias. Con gusto. Gracias. Listo, que descansen.